La primera vez que sentí que algo andaba mal fue un martes cualquiera. No había nada especial en ese día, salvo que mi marido, Javier, no me besó antes de salir. Siempre lo hacía, incluso cuando discutíamos. Pero esa mañana, nada. Ni una mirada. Solo el sonido de la puerta cerrándose y el eco de mis pensamientos. Durante años pensé que conocía a Javier. Llevábamos 11 años casados, compartíamos todo, cuentas, viajes, amigos, incluso secretos que nunca contaría a nadie. O eso creía. Pero las cosas empezaron a cambiar lentamente, como cuando una gota cae siempre en el mismo lugar hasta que deja una marca. Empezó con su teléfono. Antes lo dejaba tirado por la casa, sin clave, sin preocupación. De pronto, lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Decía que era por trabajo, que su jefe era un maniático que escribía a cualquier hora. Yo le creí. Quise creerle. Pero la intuición de una mujer no se equivoca. Una noche, mientras él dormía, escuché un sonido. Una notificación. El teléfono brilló en la oscuridad como una señal del destino. No lo toqué, no todavía. Solo observé cómo la pantalla mostraba un corazón rojo, seguido de un mensaje: no puedo dejar de pensar en ti. Sentí que el corazón se me detuvo. No era mi número. No era mi mensaje. Me quedé paralizada, escuchando su respiración tranquila, sintiendo que dormía plácidamente mientras mi mundo se resquebrajaba. Pasaron días. Fingí no saber nada. Quería entender, quería ver hasta dónde llegaría. Me volví una actriz en mi propia casa. Sonreía en las cenas, hablaba de trivialidades, mientras por dentro me consumía. Empecé a notar su olor. Un perfume que no era mío. Dulce, floral, joven. Una fragancia que no tenía lugar en nuestra historia. Y entonces llegó el cumpleaños de su mejor amigo, Sergio. Lo conocía desde la universidad. Era parte de nuestra vida, venía a casa, compartíamos cenas, reíamos juntos. Esa noche Javier dijo que saldría con él a celebrar. Solo chicos, me dijo, no te preocupes, no volveré tarde. No lo cuestioné. Pero algo en su tono me hizo decidir seguirlo. No me enorgullece decirlo, pero lo hice. Tomé el coche unos minutos después de que salió y lo seguí discretamente. No era difícil, él nunca se imaginó que yo sería capaz. Lo vi estacionar frente a un restaurante pequeño, íntimo, con luces cálidas y música suave. Pero Sergio no estaba allí. Esperé y entonces la vi. Una mujer bajando de un taxi, ajustándose el vestido, mirando a su alrededor. Cuando se acercó y él salió a recibirla, sentí una punzada en el pecho. Era Clara. Mi mejor amiga. La persona en la que más confiaba después de él. La misma que me consoló cuando pensé que Javier me engañaba con una compañera del trabajo. La misma que me decía tranquila, él te adora, eres su vida. La observé mientras lo abrazaba. No un abrazo de amigos, no uno inocente. Fue algo más lento, más íntimo. Él le acarició el rostro. Ella sonrió. Y en ese momento, supe que mi vida ya no sería la misma. No los enfrenté esa noche. No aún. Me fui a casa, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Al día siguiente, cuando Javier llegó, fingí dormir. Lo sentí entrar en la habitación, ducharse, acostarse a mi lado. Tenía olor a ella. Ese perfume otra vez. Pasaron los días y cada uno era una tortura. No sabía qué dolía más, la traición de él o la de ella. Entonces tuve una idea. Si me estaban mintiendo, yo también podía jugar su juego. Preparé algo que cambiaría todo. Pero antes de contarte cómo lo descubrí definitivamente, necesitas saber qué pasó en esa cena que organicé para los tres. La idea me vino una madrugada, mirando el techo, incapaz de dormir. Si ellos podían actuar frente a mí, yo también podía hacerlo. Decidí organizar una cena para celebrar la amistad, como solíamos hacer antes, cuando la vida parecía sencilla. Les escribí a ambos el mismo mensaje: hace mucho que no nos reunimos los tres, quiero verlos, los extraño.
Javier me respondió enseguida, con un entusiasmo que sonó falso: claro, amor, buena idea. Clara tardó un poco más, pero también aceptó: ay, sí, me hace falta una noche entre amigos. Entre amigos. Qué irónico. Pasé toda la semana planeando esa noche como si fuera una obra de teatro. Revisé cada detalle. El menú, la música, las copas que usaría. Pero más que nada, ensayé mi papel. Sabía que no podía entrar a esa cena como la esposa herida. Tenía que convertirme en alguien más fuerte, alguien que los pusiera contra la pared sin que se dieran cuenta. Ese viernes, encendí las velas, preparé vino y vestí mi mejor vestido, uno que Javier siempre decía que lo dejaba sin aliento. Quería que me mirara, que sintiera culpa, deseo, confusión, todo al mismo tiempo. Cuando sonó el timbre, sentí que el corazón me latía en los oídos. Abrí la puerta. Primero llegó Clara, con una sonrisa perfecta y ese perfume inconfundible. «Qué guapa estás», me dijo, dándome un abrazo que me heló la piel. «Tú también», le respondí, fingiendo una calidez que no sentía. Minutos después, llegó Javier. Se veía nervioso, pero trataba de disimularlo. Cuando los tres nos sentamos, parecía una escena normal. Reíamos, brindábamos, hablábamos de cosas triviales. Pero cada palabra, cada mirada, tenía doble filo. «¿Y Sergio?», pregunté casualmente, sabiendo que Clara había usado a su amigo como coartada. «Ah, bien, bien», respondió Javier, evitando mi mirada. Clara bebió un sorbo de vino. «¿Y tú, sigues con ese proyecto nuevo?», le pregunté a ella. «Sí, mucho trabajo, apenas tengo tiempo libre», contestó. «Mentira». Lo sabía. Y justo cuando el ambiente se relajaba, lancé la bomba. «Les tengo una sorpresa», dije sonriendo. «Algo especial para ustedes». Me levanté y fui por el postre que había preparado con demasiado esmero. Una tarta con una dedicatoria en chocolate. Cuando la puse sobre la mesa, ambos la miraron. En el centro, con letras delicadas, se leía: «Para los dos amores de mi vida». El silencio fue inmediato. Podía escuchar el tic-tac del reloj. Javier me miró confundido. Clara palideció. «¿Qué significa esto?», preguntó él, intentando sonreír. «Significa que sé todo», respondí suavemente. «Cada mensaje, cada cita, cada mentira». Ella dejó la copa en la mesa con un leve temblor. «No sé de qué hablas», murmuró, pero sus ojos la delataban. «Por favor, Clara», dije, «no sigas fingiendo». «Te vi». Los vi juntos. Ese abrazo, esa mirada, no era de amigos. Javier trató de intervenir. «No es lo que piensas», comenzó, pero lo interrumpí. «Entonces explícame qué es». «Porque yo quiero entender cómo mi marido y mi mejor amiga encontraron tiempo para destruir mi confianza mientras yo creía en los dos». Nadie habló durante lo que pareció una eternidad. El aire era denso, casi irrespirable. Javier se levantó, caminó un poco, buscando palabras. «Fue un error», dijo al fin, la voz quebrada. «No sé cómo pasó. Empezó una noche, después de una discusión que tuvimos. Clara estaba ahí, me escuchó, me consoló, y todo se confundió». Lo miré con incredulidad. «¿Una confusión, durante meses, con mensajes, citas, excusas?» «No, Javier. Eso no es una confusión. Eso es una elección». Luego miré a Clara. «¿Y tú, qué excusa tienes?» Ella no podía mirarme a los ojos. «Me sentía sola», susurró. «Tú siempre hablabas de lo feliz que eras, de lo perfecto que era él. Y yo lo envidiaba. Me odié por hacerlo, pero no pude parar». En ese momento, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Pero no lloré. No grité. Solo me quedé callada. Ellos esperaban una escena, lágrimas, histeria. No se la di. En cambio, sonreí. «¿Sabes qué es lo más irónico?», les dije. Que esta cena era una prueba. Quería ver si todavía podían mentirme en la cara. Me levanté, tomé una carpeta que había escondido detrás del sillón y la puse sobre la mesa.
Dentro estaban las copias de los mensajes, las fotos de ellos saliendo del restaurante, incluso el recibo del hotel donde habían pasado una noche. Lo imprimí todo. No me interesan sus explicaciones, continué. Solo quiero que sepan que ya no tienen poder sobre mí. Javier trató de acercarse. Podemos arreglarlo, murmuró, yo te amo. ¿Amarme? Respondí con calma. No, Javier. Tú amas lo que te conviene. Pero tranquilo, no voy a destruirte. Ya lo hiciste tú solo. Tomé mis cosas y salí. Pero aquí es donde la historia no terminó. Porque lo que descubrí después cambió todo lo que creía sobre esa traición. Y eso fue lo más devastador. Esa noche me fui sin mirar atrás. Caminé sin rumbo. Con las lágrimas cayéndome por el rostro, sintiendo una mezcla de furia y vacío. No sabía a dónde iba, solo necesitaba alejarme de ellos, de esa casa que de pronto me parecía un escenario lleno de mentiras. Terminé en el malecón, frente al mar, donde solíamos ir cuando empezamos a salir. Me quedé allí, mirando las olas, recordando al Javier que me enamoró, el que me traía flores sin motivo, el que me escribía mensajes cursis, el que me juraba que nunca me haría daño. Y me pregunté cuándo exactamente ese hombre dejó de existir. Los días siguientes fueron un borrón. Me mudé al departamento de mi hermana, apagué el teléfono y dejé que el silencio me envolviera. Javier me escribió, me llamó, incluso vino a buscarme. No lo atendí. Pero algo dentro de mí seguía inquieto. No por él. Por Clara. No entendía por qué ella, de todas las personas, había hecho eso. Intenté ignorarlo, pero la curiosidad se volvió obsesión. Necesitaba entender. Así que, una semana después, decidí confrontarla. Fui a su departamento sin avisar. Cuando abrió la puerta, su cara fue un poema. Necesitamos hablar, le dije sin rodeos. Ella me dejó pasar. El lugar estaba desordenado, lleno de papeles y tazas vacías. No esperaba verte, dijo con voz baja. No vine a pelear, respondí, solo quiero saber la verdad. Toda. No quiero más mentiras. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas. No sé por dónde empezar, murmuró. Por el principio, dije. Por lo que realmente pasó entre tú y Javier. Y entonces, con la mirada perdida, empezó a hablar. No fue como piensas, dijo. Al principio solo hablábamos de ti, de ustedes. Él venía a contarme que estaban distantes, que tú ya no eras la misma. Y yo lo escuchaba. No sé cuándo cruzamos la línea. Pero después, todo se volvió confuso. Me decía que te amaba, pero que tú ya no lo entendías, que se sentía solo. Y yo, tonta, le creí. Y tú, la interrumpí. ¿Qué sentías? Ella bajó la mirada. Culpa. Y algo que confundí con amor. Pero también miedo. Porque no era solo eso lo que nos unía. La miré sin entender. ¿Qué quieres decir? Clara respiró hondo. Javier no te contó todo. Lo nuestro empezó mucho antes de que tú lo descubrieras. Pero lo más importante no es eso. Es lo que él ocultaba de ti. Mi corazón se aceleró. ¿Qué ocultaba? Ella dudó, como si temiera que las palabras mismas la fueran a destruir. Javier no solo me usó a mí. Te usó a ti también. No entendía nada. ¿De qué estás hablando? De dinero, dijo, al fin. De negocios. De un préstamo que él pidió usando tu firma. Sentí que el suelo se me movía. ¿Qué? Hace meses me pidió ayuda para falsificar unos documentos. Dijo que era solo un trámite, algo temporal. Usó tus datos, tu nombre, tu firma, y sacó un crédito a tu nombre. Casi 50.000 euros. Me quedé muda. ¿Qué estás diciendo? Sé que suena loco, pero tengo pruebas. Lo hizo para cubrir unas deudas de su empresa. Me dijo que lo arreglaría antes de que te enteraras. Pero luego se metió más profundo. Y cuando intenté detenerlo, empezó a chantajearme. ¿Chantajearte? ¿Cómo? Ella se echó a llorar.
Con las fotos nuestras. Con los mensajes. Me dijo que si lo del dinero salía a la luz, tú pensarías que todo fue idea mía, que yo lo había seducido. Y yo, tuve miedo. Por eso seguí el juego. Por eso nunca te lo dije. Me quedé helada. Todo el odio que sentía hacia ella se mezcló con una sensación de vértigo. ¿Y si todo era verdad? ¿Y si Javier me había usado desde el principio, incluso cuando fingía amarme? Me levanté, temblando. Dime que tienes pruebas, exigí. Ella asintió. Fue a su habitación y regresó con una carpeta. Dentro había copias de contratos, correos electrónicos, mensajes entre ellos. Y mi firma. Mi firma falsificada. La misma que usé para nuestra hipoteca, idéntica. Dios mío, susurré. Clara, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque pensé que lo amabas. Y porque él me tenía acorralada. Me prometió que si guardaba silencio, te dejaría fuera del problema. Pero luego me di cuenta de que planeaba desaparecer con el dinero. Contigo y conmigo fuera del camino. Sentí una punzada de rabia tan fuerte que tuve que sentarme. Todo se mezclaba en mi cabeza, la traición, el dinero. El engaño. No era solo una infidelidad. Era una traición en todos los sentidos posibles. ¿Dónde está ahora?, pregunté. No lo sé, dijo ella. Intenté contactarlo hace 2 días, pero su número ya no existe. Creo que se fue. ¿Se fue? ¿A dónde? No tengo idea. Pero si lo que escuché es cierto, planeaba irse del país. La miré con incredulidad. ¿Y el dinero? Debe tenerlo. O tal vez ya lo gastó. Me quedé callada largo rato. Clara intentó decir algo más, pero la interrumpí. Gracias por decírmelo. ¿De verdad? Pero ahora esto ya no es entre tú y yo. Es entre él y yo. Me fui de su casa con la carpeta bajo el brazo. Caminé sin sentir las piernas. No sabía si llorar, gritar o reír de la ironía. Toda esa historia de amor, toda esa supuesta traición, no era solo una historia de 2 cuerpos infieles, sino de una manipulación fría y calculada. Y lo peor era que todavía no sabía toda la verdad. Porque al día siguiente, cuando fui al banco para confirmar la historia, descubrí algo que me dejó aún más en shock. Cuando llegué al banco al día siguiente, aún con la carpeta en la mano y el corazón latiendo con fuerza, sentí que cada paso me acercaba a la verdad final, esa que tememos descubrir porque sabemos que va a cambiarlo todo. Me atendió una empleada amable, le expliqué que necesitaba revisar movimientos de una cuenta a mi nombre. Ella tecleó en silencio, miró la pantalla, frunció el ceño. ¿Podría confirmar su DNI, por favor?, me dijo. Lo hice. Pasaron unos segundos eternos antes de que me mirara con una mezcla de sorpresa y cautela. Señora, esta cuenta está cerrada desde hace 2 semanas. El dinero fue transferido al extranjero. Sentí un nudo en el estómago. ¿A dónde exactamente?, pregunté con la voz apenas audible. Ella dudó. A una cuenta conjunta a nombre de Javier y Clara. El aire se me escapó del cuerpo. Ni siquiera podía reaccionar. ¿Cómo qué conjunta?, insistí. Sí, aquí consta la documentación. Parecen haber formalizado una sociedad, una pequeña empresa registrada en Portugal. Todo el dinero se transfirió allí. En ese instante lo comprendí. Toda la historia, cada lágrima, cada mentira, era parte de algo más grande. No solo me habían traicionado emocionalmente, me habían usado, juntos. Clara no era una víctima, era su cómplice. Todo lo que me dijo la noche anterior, el arrepentimiento, las lágrimas, la supuesta manipulación, era otro acto dentro de su teatro. Recordé su cara, su voz temblorosa, su carpeta de pruebas. Había puesto todo justo como yo necesitaba verlo. Me habían engañado hasta el final. Salí del banco sin sentir las piernas. Afuera el sol brillaba, pero para mí todo estaba gris. Me senté en el coche y dejé que la rabia me quemara por dentro. Pasé los siguientes días en silencio, procesando cada detalle. Lo revisé todo, los correos, los movimientos bancarios, los contratos.
Era verdad. Los dos habían planeado todo. Usaron mi confianza, mi amor, mi nombre. Y cuando el dinero estuvo a salvo, desaparecieron. Pero cometieron un error, subestimaron mi fuerza. Hablé con un abogado, denuncié la falsificación, entregué las pruebas al juzgado. No lo hice por venganza, sino porque necesitaba recuperar mi dignidad. Semanas después, recibí un correo anónimo. Solo decía, no todo fue mentira. Venía de una cuenta sin nombre. Adjunto había una foto de Javier, en algún lugar que parecía Lisboa. Sonreía, con Clara a su lado. En la parte inferior de la imagen, un pequeño detalle me heló la sangre. En su muñeca, Javier llevaba mi pulsera, la que le regalé en nuestro 10º aniversario. ¿Por qué la seguía usando? ¿Arrepentimiento, ironía o un mensaje para mí? Nunca lo supe. Hoy, meses después, sigo reconstruyendo mi vida. Aprendí que a veces la traición no termina cuando se descubre, sino cuando uno decide dejar de cargar con ella. Y aunque me robaron dinero, tiempo y fe, no lograron quitarme lo más importante, mi capacidad de volver a empezar. A veces me pregunto si algún día se arrepentirán. Si, en algún rincón del mundo, mientras miran el mar, recuerdan todo lo que destruyeron por ambición. Pero luego pienso, tal vez el castigo más grande para los traidores sea vivir eternamente desconfiando de todos, incluso el uno del otro. ¿Y tú? Si descubrieras que las dos personas que más amas te usaron para enriquecerse y desaparecer juntas, ¿qué harías?